Amén. Vamos a ponernos todos de pie. Gracias a los músicos. Dios les pague, les bendiga. Al praise team, a las coristas, su hermoso canto, su alabanza. Vamos todos a leer en la porción que está en Lucas capítulo número 1, verso 45, solamente en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Dios. Ahí está la versión de la Reina Valera. Yo lo voy a leer en 3 versiones después de que lo leamos esta vez, solo para hacer una comparación. Amén. El capítulo número 1 del Evangelio según Lucas, y en el verso número 45 solamente. Voy a ponerme con todo mi corazón a no sacar de contexto este texto. O sea, ahorita les voy a explicar lo que es eso. Me voy a quedar en su contexto, pero obviamente le voy a dar una aplicación en esta palabra, en estas bendiciones hoy para la iglesia. Amén. Muy bien. Hay ocasiones que los predicadores sacamos de contexto el texto y se los quitamos para quien era y se lo damos a quien queremos aquí. Eso no puede ser. Amén. Muy bien, lea usted conmigo y dice el verso 45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte o por parte del Señor. ¿Escucharon bien eso? Ok, dice nuevamente, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Amén. Dígale a Dios: Dios, yo te pido que hoy hables a mi vida a través de tu palabra. Sea el poder y la gloria de tu Santo Espíritu que está en mí y con nosotros, Señor, quien sea hoy el que haga, Señor, tu absoluta voluntad. Dios y Padre, por la grandeza de tu amor, en el nombre de Cristo Jesús, vine a darte mi adoración, la gloria y la honra, pero también a recibir de ti las bendiciones a través de tu palabra, con las cuales tú santificas, con las cuales tú, Señor, mi Dios, bendices dando fortaleza y das, mi Señor y mi Dios, sabiduría para poder seguir adelante. Te ruego, Dios, en el nombre de Cristo, que así se ha hecho hoy. Al final de todo, tú seas exaltado y glorificado por la grandeza de tu amor, en el nombre de Jesús. Y todos digan conmigo amén. Siéntense, por favor. Hoy en este día intitulé el mensaje de esta predicación así, de esta manera: bienaventurado el que creyó. Ahora sí, en mi título, yo estoy cambiando ahora obviamente una palabra. Lo estoy aplicando obviamente hoy al tiempo del pasado. ¿Por qué? Porque obviamente muchos hemos creído en el Señor nuestro Dios. Ahora, le invito a que usted escuche las 3 versiones que comúnmente yo leo de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? Y note cada una de ellas. En la Reina Valera obviamente dice, y bienaventurada la que creyó. Y luego dice la razón de la bienaventuranza. ¿Por qué? Dice, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. O sea que cuando esta persona que creyó en ese momento que se estaba declarando que ella había creído antes, se iba a cumplir todo lo que le fue dicho del Señor. Y luego dice la Biblia de las Américas, escuche bien, dice, y bienaventurada la que creyó. Y ahora esto es lo que dice el contexto de ese pequeño texto. Dice que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. O sea que tendrá cumplimiento. Cuando Dios habla y dice su palabra, Dios obviamente la va a llevar a su cumplimiento. Y esa es la verdad. Todo lo que Dios nuestro Señor ha dicho acerca de nosotros, de nuestra vida, de la gente del pasado y de la gente que está puesta en la posteridad o en el futuro, Dios nuestro Señor lo cumplirá. Dice entonces ahora la traducción de la Biblia de la lengua actual, dice, Dios te ha bendecido. Ahora escuche su contexto, dice, porque confiaste a sus promesas. Y esto, amados hermanos, es algo muy importante. O sea, ¿cuáles son las promesas de Dios? Las que nosotros no oímos audiblemente, ni miramos o anduvimos físicamente con el Señor. Ninguno de nosotros es testigo físico y audible de Jesucristo. Todos nosotros, los que el Señor nuestro Dios en el tiempo nos ha alcanzado ahora, después, en el futuro, el Señor nuestro Dios nos ha hecho testigos de Él. Pero ¿cómo? ¿A través de qué o por qué? A través de su palabra revelada. Lo que hemos entendido de Él, lo que conocemos de Él, lo que Él nos ha revelado de Él. Yo soy testigo del Señor por lo que creo en esta palabra, que creo que Dios me lo ha revelado a través de una enseñanza,
palabra, a través de una predicación, a través obviamente de no solo intuiciones, sino de esta voz que el Espíritu Santo habla al espíritu mío y me enseña. ¿Quién me ha dicho a mí que yo soy hijo de Dios? ¿Quién me ha dicho a mí que yo he sido adoptado como una nueva criatura? Obviamente me lo dijo un día un pastor, me lo dijo un día un evangelista, pero sobre todo me lo ha dicho Dios. ¿Cómo? A través de su palabra. Es como la Biblia dice en Romanos capítulo número 8 y verso 14 y verso número 15 y verso número 16. Esto es para que nosotros lo entendamos. ¿Qué es lo que dice Dios nuestro Señor ahí en Romanos? Es lo que está hablando el apóstol Pablo cuando habla del Espíritu Santo, que no hay ninguna condenación para aquel que anda en el Espíritu de nuestro Señor y de nuestro Dios. Entonces lo que el apóstol le está diciendo algo glorioso, y yo obviamente lo he oído, lo he visto, lo he entendido, más bien dicho, porque ha sido de parte de Dios. Por eso dice el verso 14, pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Se fija? Entonces quiere decir que el Espíritu que está en mí, que me habla a mí, que debe de estar en usted y que le debe de hablar a usted, es el Espíritu que nos confirma estas cosas. ¿Por qué? Porque ni usted ni yo, como dice el verso siguiente, hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez esclavos, sino que hemos recibido el espíritu de la adopción por el cual clamamos a Abba Padre, ¿sí o no? Por el cual nos relacionamos de una manera íntima con Dios. Ya no solamente es nuestro Padre, sino que es nuestro papi querido. Es una familiaridad ahora con Él. Y esto, hermanos, nosotros lo tenemos que entender por la palabra. Lo tenemos que creer por la palabra. Qué bueno que alguien me lo ha dicho. Qué bueno que un evangelista lo dijo. Qué bueno que un pastor lo declaró. Qué bueno que un hermano vino y lo dijo. Pero es mucho mejor que Dios lo esté diciendo con su palabra. Es Dios quien habla a mi espíritu, es Dios quien confirma estas cosas, es a Dios a quien yo le creo. Yo no he recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez esclavo. He recibido el espíritu de Dios, el espíritu de verdad, para no estar en temor. Y por ese espíritu es ahora que mi espíritu obviamente se regocija, y este espíritu se conecta con Dios y es capaz de decir: Abba Padre. No solamente Dios es mi Padre, Dios en la familiaridad, en la comunión y en la relación, Él es mi papi querido. Alguien de veras recibe esto y lo entiende. Y por eso el verso 16 dice: y es entonces el Espíritu de Dios que le da testimonio a mi espíritu de que soy yo hijo de Dios, de que es usted hijo de Dios. Y si nadie me lo dijera, Dios ya me lo dijo. Si nadie me lo volviera a aseverar, Dios ya lo declaró. Y yo le creo a Dios. Y por esa razón, por creer a Dios, yo en este momento también, en mi vida personal, en mi casa, en mi familia, miembro de una iglesia, miembro activo que sirve a Dios, soy un hombre bienaventurado. ¿Hay alguien conmigo que crea que es bienaventurado? ¿Sí o no? Santo Dios, acá arriba está bien buena la calor, pero gloria a Dios, ¿verdad que sí? Alguien, dígale al que está a su lado, dígale: hermano, eres bienaventurado, tú también. Dígaselo, sí, en serio, dígaselo. No le hace que sea su hijo, su hija, su mamá, su papá, su esposa. Si no se habló en el camino de la casa aquí, háblele y dígale: eres bienaventurado, eres bienaventurada. Dígale, no importa que el diablo te diga otra cosa, el Señor dice que eres bienaventurado, tú también. Amén. Porque mi título de la predicación es esto: bienaventurado el que creyó. Bienaventurado. Ahora, ¿qué quiere decir esa palabra? ¿Qué es esta bienaventuranza? Obviamente la palabra bienaventurado viene de una palabra que se llama Makarios. Esa palabra es una palabra griega que significa obviamente que sea un hombre o sea una mujer, va a ser feliz. O sea, cualquiera que es bienaventurado es feliz, es dichoso. Entonces, si yo digo que yo soy bienaventurado, yo digo que yo soy feliz y que yo soy dichoso. ¿Quién me ha hecho feliz y dichoso? Pues obviamente Dios, el que puede hacer a cualquier miserable feliz y dichoso. Solamente Dios, el que puede ahora, que después que me ha dado el espíritu de la adopción, seguirme haciendo feliz y dichoso. Es Dios, nuestro Señor. Ahora, esa palabra Makarios, ¿quién de ustedes tiene computadoras que se llaman Mac?
La Mac es una computadora que cuando yo la vi yo me espanté. Yo jamás creí que iba a ser capaz de poder usar una computadora. Yo tengo una computadora que el otro día hasta mis nietos se rieron de mí. No volví a mi computadora, algo le pasó y la volví a apagar, la prendí y pues por cierta razón no se oía nada, no se miraba nada y yo volteé para arriba y le dije, ay Señor, dije, esta ha sido mi compañera por los últimos 23 años. Le digo, y la verdad es que tengo tantas cosas aquí metidas que no he podido sacar. Mensajes, predicaciones, enseñanzas, estudios bíblicos, Señor. Le dije, y yo sé que todos dicen que las computadoras no duran más de este tiempo. Pero le dije, esta computadora me la dieron tus hijos, Señor. Es el primer regalo que me dieron allá en Minden, Padre. Una computadora que hace 20 y tantos años, hermanos, costó $1,200. Y me la dieron. Mi hijo ve está riéndose porque él sabe y lo dice, no, ¿sigues ahí con tu dinosaurio? Sí. Es una computadora así, hermano. Esa pesa. Yo la agarro y la tengo que agarrar así fuerte. Y la llevo y la coloco, me la pongo en las piernas después de una hora. Tengo que mover las piernas porque se me entumen. Y el otro día que estaba yo, ay Padre, y viene mi nieto y me dice, papá, what's wrong? Y le dije, mi computer ya no quiere trabajar. Y él parece que se está haciendo experto en tecnología. Y ya cuando la miró y luego dijo, no, dice, that thing is too old. I'm not gonna touch it. Y lo miré yo y le dije, it's okay. Move out of here. Y la volví a agarrar a mi computadora y la vi. Y le dije, Señor, todo lo que yo tengo, tú lo has bendecido. Y aún hasta las cosas inanimadas de mi casa, si hoy tú quieres que abran la boca, van a decir que por ti han sido bendecidas. Vuelvo a apachurrarle al botón, hermanos, y ni siquiera le tuve que pasar el dedo, porque yo hasta eso tiene, esa computadora no la puede abrir nadie, porque solamente reconoce mi huella digital. Y ni el dedo le tuve que pasar. ¿Y sabe qué? Antes duraba como 20 minutos para calentar y otros 5 para poder darme algo en la pantalla. Y ese día cuando oré, ¡pau!, se abrió y salió todo y aterrizó. Gracias, Señor. Y comencé a hacer lo que estaba haciendo. Y saben una cosa, amados hermanos, yo tengo una computadora Mac que me regalaron mis hijos. Y tengo otra computadora también que me dieron mis hijos que casi no he usado. Que en días pasados el Señor me dijo, usa esta computadora. Esas computadoras Mac, ellos, hermanos, tomaron el nombre, Apple tomó ese nombre, Mac. Obviamente viene porque yo dije, ¿de dónde salió este nombre Mac? Ellos tomaron esa referencia. ¿Por qué? Porque Mac viene como de Macarios también. Y eso quiere decir que ellos al hacer esta computadora no la hicieron para que durara 4 o 5 años. Las computadoras Mac, esas duran muchísimo tiempo. O sea que fueron hechas, diseñadas para larga duración. Entonces una persona que es, fíjese todo lo que tuve que decirle para llegar a esto, una persona que es bienaventurado, que a él o a ella se le puede considerar como un Macario, ¿verdad? Que es una persona feliz y dichosa. Esa bendición de dicha y de felicidad de parte de Dios a nuestra vida no es solamente momentánea, no es solamente temporal, es una bendición que está ordenada por Dios para que dure y para que dure lo suficiente en esta vida. Alguien de veras recibe esta palabra, ¿sí o no? Si ese aplauso es para el Señor, déselo con todo el corazón. Dígale a Dios, gracias Señor, porque tus bendiciones me van a alcanzar toda la vida. Tus bendiciones están ordenadas por mí. ¿Para qué? Para que duren hasta que llegue contigo a casa. De veras alguien recibe esta palabra en esta mañana. Amén, amén. Ahora escuche usted lo que es secularmente el significado de la palabra creer o creyó, que es obviamente asunto del pasado. Aunque esta palabra obviamente es un verbo transitivo, dice que es tener confianza en alguien de lo que ha dicho o de lo que va a hacer. Eso es creer en alguien. Es también creer en algo de lo que puede hacer. Yo he tenido carritos viejitos que antes gente me decía, yo le decía, vámonos a Los Ángeles. Tenía un Honda Civic que le compré a un hombre que dormía en ese carro, vivía en ese carro, comía en ese carro. Y cuando él me dijo, voy a vender el carro, José, yo dije, yo te lo compro. Yo se lo compré ese carro hace como unos 32 años.
Y cuando ese carrito yo lo miré, a mí me gustó mucho. Muchos amigos míos se rieron y dijeron, ¿compraste un basurero? Le dije, no, compré un carro bien bueno. Era un carrito, un Honda Civic, hermano, chiquito, estaba como de aquí a la bocinita. Pero cabíamos bien todo mundo que nos subíamos allí. Pero alguien dirá, ¿pero por qué lo compró? Si adentro era un basurero. Sí, saqué la basura, quité la carpeta, los asientos, los limpié y limpié todo y detalladamente el tablero, los vidrios, todo. Pero a mí lo que me gustaba de ese carrito, que cuando usted ponía la llave, usted le abría la llave y todo trabajaba. Trabajaba el radio, el AC, el heater, todo trabajaba. Y cuando usted le daba el llavazo, como decimos los mexicanos, o le daba el starter, el carrito encendía. Después como de un minuto de estar acelerado, se bajaba y yo llegaba y lo tocaba y como que no estaba ni prendido o encendido el carro. El carro tenía un motor excelentísimo, una transmisión excelentísima, y eso fue lo que a mí me llamó la atención. Cuando yo obviamente arreglo el carro, después invitaba a gente que fuéramos de Salt Lake Tahoe a Los Ángeles. En aquellos tiempos, hermanos, en los 87, 89, nosotros creíamos que ir a Los Ángeles era como ir a la Walmart. Íbamos y veníamos a Los Ángeles como si nada. Íbamos a Los Ángeles a comprar tortillas porque en Lake Tahoe no había. Íbamos a comprar botellitas de chile del Torito y Tapachula y todo eso. ¿Cierto? Era en el tiempo, ¿se acuerda, hermano César, cuando las patitas de pollo las regalaban y las menudencias? ¿O no se acuerda usted? Las lenguas de res, unas lenguotas así, $1.50, $2. Hoy le sacan a usted un ojo y le ponen el pie en el ojo y lo mandan a su casa a comer tacos de lengua, ¿sí o no? Muy caro. Y en aquel tiempo vámonos a Los Ángeles, y había gente que llegaba y miraba mi carrito y lo decía, pero va a llegar esta cosa, o sea, con otras palabras. Y yo decía, claro que sí, también con otras palabras, porque no hablábamos allá como hablamos ahora, ni pensábamos ahora como pensábamos allá. Y yo me les ponía el tú por tú a aquellos, ¿verdad? Que para era una insolencia que me dijeran que mi carro no llegaba. No, vámonos, le decía yo. Y yo le tenía una fe a los carros Toyota y a los Honda, como usted no se imagina. Otro día tuve otro carro, este ya era un hatchback, era otro, pero ya era un Accord. Me lo llevé, ese sí lo desvielé. Llegué por allá, no lo desvielé completamente, pero le di que jala el carro y yo le daba bien cargado y todo. Esa es otra historia. Pero toda la gente ponía en question marks o en duda que mi carro iba a llegar. Pero yo sabía lo que yo tenía. Yo sabía lo que era el vehículo. Yo le decía a cualquiera, yo te aseguro que si nos deja tirado en el camino, te lo regalo, ¿no? Ya para qué lo quiero, no va a servir. Pero yo sabía lo que era el vehículo, yo sabía lo que tenía. Hoy, amado hermano, usted tiene que saber lo que tiene que entender lo que ha recibido, tiene que saber que nadie más le va a poder dar algo mayor y mejor que lo que usted ya es. La máxima cosa que un ser humano puede ser en esta vida es ser hecho hijo de Dios. Y si usted ya fue hecho hijo o hija de Dios, ya no hay cosa más grande para hacer. Usted puede decir, ¿y qué tal si me hago multibillonario? Eso no se compara con ser hijo de Dios. ¿Qué tal si me hago de aquí en adelante, aunque ya esté grande en edad, un científico de los de la NASA? Eso no se puede comparar con lo que ya Dios a usted ya le dio. ¿Qué tal si vengo y conozco misterios y cosas y todo? Eso no se puede comparar con lo que usted ya tiene, que Dios le ha dado, porque ciertamente esta palabra dice, el verbo transistivo es tener confianza en alguien de lo que ha dicho ya o de lo que ha hecho para uno. Y Dios ya dijo lo que ha hecho por la humanidad. Dios ya ha dicho lo que ha hecho por usted, por su casa, por su familia. Dios ya ha dicho lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer hasta el final de todo. Y esta es la bienaventuranza, esta es la bendición. Esto es lo que lo va a hacer feliz a usted. Esto es lo que lo va a hacer dichoso en esta vida. Es creer, confiar en Dios, que no miente y que nunca mentirá. Alguien de veras recibe esta palabra conmigo. Si ese aplauso es para Dios, déselo con todo el corazón. Alguien diga gloria a Dios. Cuando nosotros entonces creemos a Dios por su palabra, dice entonces también la Real Academia Española que creer, ¿verdad? O haber creído, dice, creer es aceptar una cosa como cierta o ciertísima sin tener pruebas irrefutables de ella. Quiere decir que el que cree, yo ya creo que soy bendecido.
Alguien el otro día me dijo, oiga pastor, hace días lo pasaron enfrente y yo sentí que dijo como en un tipo, como, no sé, como para ver qué decía yo. Dice, y dijeron que usted iba a ser bendecido por 90 días. Y al día siguiente se enfermó de una gripa que jamás le había pegado. Y dije, pues ahí está la bendición. Mira, nunca había sido calado hasta este lado, pero aquí estoy nuevamente. Aquí estoy. Amén. 2, 3 días, sí, zarandeado para un lado, puesto para el otro. Pero verdad que no fui al hospital. No corría nadie más que el Señor. Y sí le dije, si tú no me sanas, de aquí me van a venir a recoger una ambulancia, Señor. Porque esas temperaturas que me dieron de 102, 103, 103 y 6, cuando ya miré 2, 3 veces se me nubló la vista y alguien va a decir, wow, esa es una tontería. Sí, usted no lo haga. Porque para esto, amados hermanos, se tiene que tener fe. Y yo creo que mi fe la he llevado hasta el punto de estar aquí así. Y mucha gente tal vez no pueda soportar eso. Mucha gente puede dañarse. Y si salí, le dije a mi esposa, me siento muy mal. Si no me mejoro en unos 10, 15 minutos, don't hesitate. Háblale a quien le tengas que hablar. Call 911. Agarra a quien tengas que agarrar. Sí. Le dije, no me siento bien, para que yo le diga a ella eso, no me siento bien, no me sentía bien. Pero saben que cuando estas gentes me dicen, pero lo pasaron allí, dijeron que usted iba a ser bendecido, sí, tal vez me venía algo a probarme, amados hermanos, que a lo mejor si esa bendición no la creo, porque yo desde el momento en que se dijo, lo he creído. Lo creí ayer, lo voy a creer ahora y lo voy a creer mañana y lo voy a creer todos estos días. Y esa es la verdad. ¿Por qué? Porque se dice en base a la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que entender. Yo no necesito pruebas, obviamente, así. No lo necesito, solamente le creo a Dios. Me fortalezco en Él, creo en Él, pienso en Él y me muevo en Él. Dios es el que puede hacer mejor todas estas cosas. Dios es el que tiene en control todas las cosas. Por eso también dice en otra descripción de el diccionario Larousse y también la lengua española o la enciclopedia de la REA, que es la Real Academia Española, dice: creer es tener por cierto algo en el entendimiento. Esto que no alcanza uno obviamente a comprender porque no ha sido comprobado o demostrado. Dice, es lo que carece por el momento de evidencia física, pero siendo sin duda alguna en lo religioso, dice, completamente una realidad por venir, porque ha sido hablada por la boca de Dios. ¿O se entiende eso? O sea que la Real Academia Española dicen por último esta definición: creer es tener por completo algo que en el entendimiento no se alcanza obviamente a comprender. La razón no es capaz de poder hacer esto. Esto es por la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque esto no está comprobado o demostrado. Y luego dice, es lo que carece por el momento de evidencia física y siendo una completa realidad en el estado religioso, o sea, en lo de Dios, por venir, que ha sido hablado por la boca de Dios. Y todo esto, amados hermanos, que está aquí, ha sido hablado, inspirado, soplado por la boca de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que creer. Ahora, vamos a ver el asunto histórico. Vamos a ver el momento en lo que esto se dijo. Estas son palabras de una mujer que se llamaba Elizabeth, que era prima de María, quien era una joven virgen, quien Dios nuestro Señor había escogido para hacer en ella, hermanos, el milagro de la encarnación, de la manifestación de Dios en carne. Esta mujer había hoy obviamente oído también, ¿verdad?, de que María estaba también embarazada, o más bien a María se le dijo que Elizabeth estaba embarazada. Una mujer esposa de un sacerdote que obviamente ella en su vejez Dios les concedió un milagro, porque Dios lo habló, y aunque lo habló y se lo mandó por un mensajero, obviamente al que le daban el mensaje lo tenía que creer. Y la Biblia enseña que cuando María oyó que Elizabeth estaba embarazada, ella se apresuró en aquellas tierras de Palestina, y hermanos, que son montañas. Usted cuando tenga o si ya tuvo la bendición y el privilegio
privilegio de ir a la Tierra Santa, usted va a entender que aquellos lugares son subidas y bajadas y cañadas y por allá. Esa es la tierra. Vaya a Tijuana para que se dé una idea y ande allá en las colonias antiguas. Y allá sube uno y baja y se mete uno por un lado y por otro lado. Eso es lo que estaba en aquel tiempo también. Eso era lo que estaba pasando en aquel momento. Y esta mujer, Elizabeth, cuando oye el saludo de su prima María, ella entonces comenzó a ser inspirada por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios obviamente le ayudó a ella para hablar. Por eso está escrito aquí. Vean ustedes, mucho más de 2000 años y estas cosas acontecieron. Hoy sí se puede ver a través de los rayos X, a través de la tecnología, de lo que hace la gente. Cuando una mujer está embarazada y lo dicen, va a tener un niño o una niña después de cierto tiempo. Pero si ustedes se dan cuenta aquí, Elizabeth lo que hizo cuando vio obviamente a María, y luego dice, bienaventurada eres, ¿cierto o no? O sea, comenzó a hablar de ella, comenzó a decir cosas impresionantes. Ella comenzó a decir, qué dicha la mía, que la madre de mi Señor. ¿Cómo sabía ella? Sin tener prueba de una radiografía, sin tener la visión obviamente para poder traspasar el vientre de ella y saber. ¿Cómo sabía ella que estaba embarazada y que no era de una mujer sino de un hombre? Obviamente el Espíritu la llevó, le dio. Y esta mujer entonces fue la que dijo. Elizabeth es la que le dice a María, bienaventurada, la que creyó todo a lo que Dios le dijo, que así va a ser, que así va a pasar, que no puso en tela de juicio, que no tuvo obviamente un pensamiento contrario para poderse apartar de esta poderosísima y grande verdad. Porque no importa, amado hermano, quien lo diga, si es un mensajero, si Dios mismo con su palabra, si lo lee usted a través de la palabra escrita. Lo importante es creer a Dios nuestro Señor, lo que Él ha dicho. Lo importante es creer a Dios, lo que Él nos ha dado, hasta donde Él obviamente nos ha llevado. Y cuando ella oyó, María, lo que le estaba diciendo su prima Elizabeth, ella entonces también, movida por el Espíritu Santo, prorrumpió en un canto, que mi propósito no es ahorita explicar eso. El cántico de María, que se compara con el cántico de Ana en el primer libro de Samuel, y el de Ana se compara con el cántico de la otra María cuando son liberados obviamente de la esclavitud de Egipto. María, la hermana de Moisés, o Miriam. Y esto, obviamente ella comenzó a cantar. Ella misma comenzó a decir, mi corazón se regocija en Dios, mi Salvador. Porque aún el ser santo que ella traía en su vientre iba a ser el Salvador de ella. Porque no ha habido y no va a haber en esta dispensación una sola persona que no necesite de la gracia salvadora de Dios por el santo Salvador que es Jesús. Y ella misma cantó, ella misma dijo, ella misma alabó a Dios, que se regocijaba su corazón porque Dios había hecho grandes cosas con ella ya en su vida. A ella la iban a llamar bienaventurada por todas las generaciones, porque no hubo dos Marías y tampoco dos vírgenes, fue una a la que Dios escogió para llevar a cabo el misterio, hermanos, de la encarnación. Y esa es la verdad. Pero así como esa bienaventuranza para ella ha sido a través de las generaciones, usted como yo y los que han sido antes de nosotros y los que vienen después de nosotros también están ordenados para ser bienaventurados en alguna o en otra cosa de parte de Dios. Lo importante es creer, lo importante es tener el espíritu correcto, lo importante es entender qué es lo que Dios nuestro Señor ha hecho. Por eso, en un contraste muy claro, antes de la fe de María, antes de creer ella, podemos nosotros ver en el capítulo 1 del mismo evangelio de Lucas. Pero ahora vea del verso 13 al verso 20. En el verso 13 en adelante viene lo que es obviamente la declaración de lo que allí estaba pasando. Cuando vino el ángel Gabriel y entra obviamente Zacarías, el sacerdote, esposo de Elizabeth, aquella que le dio el mensaje a María. Entra obviamente al templo a ministrar. Y cuando está ministrando, porque le tocó ministrar por suerte, dice la Biblia, la ofrenda del incienso. Y cuando este hombre entró,
La Biblia dice que ellos ya tenían una petición delante de Dios. Fíjense, eran viejos, ancianos. Su esposa estéril, él viejo, pero él había pedido a Dios. Y la Biblia dice que entonces Dios le contestó. Pero algo nos relata el relato de la palabra de Dios, que es una gran verdad, que es un contraste bien claro entre tener fe y dudar de lo que Dios dice. Porque el mismo mensajero que le habló a María es el mismo mensajero que le habló a Zacarías. Es el mismo que venía de parte de Dios. Y lo que la Biblia dice, pero el ángel, ¿quién? El ángel Gabriel dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Entienden? Tu oración fue escuchada, tu súplica, tu plegaria en Dios no quedan en un abismo, no quedan en un limbo espiritual, si es que existe el limbo. No quedan olvidadas. Siempre los oídos de Dios están abiertos y sus ojos atentos. Y dice esto es lo que a mí me regocija, me hace tener mucha confianza en Dios. En Dios, mi Salvador, mi Señor. En Dios, que sabe y que puede hacer todas las cosas. Y esto, amados hermanos, el ángel se lo dice: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Quién la oyó? Dios. ¿Quién la conocía? Dios. Y luego dice, aparte ha sido oída, dice claramente: y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Cuál era la oración de él? Pedirle a Dios que le diera un hijo. La oración de él, que Dios lo bendijera de esta manera. Pero la Biblia sigue diciendo, el verso 14, y luego enseña: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Hablando de Juan el Bautista. Pero la Biblia dice enseguida: porque será grande, obviamente, un hombre que venía, que Jesús lo dijo en Mateo 11, de los nacidos de mujer. Ninguno como Juan el Bautista. Ninguno con el ministerio, con la bendición. Ninguno con lo que él venía a hacer, a dar. Ninguno como él. Pero en el reino de Dios el más pequeño mayor es que Juan. Vaya y lea el capítulo 11, del verso 8 en adelante, hasta el verso número 12. Y la Biblia entonces enseña y dice: muchos se regocijarán, porque él estará delante de Dios. Alguien présteme otro micrófono. Alguien me lo movió y se me sigue saliendo. Présteme otro micrófono, por favor. Y dice claramente: él estará delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será él lleno del Espíritu Santo aún en el vientre de la madre. Y eso pasó. Cuando María llega y saluda, la Biblia dice en Lucas 1 que el niño brincó al sentir obviamente el poder del Espíritu Santo. Pero luego enseguida dice: porque será grande obviamente y todo esto, y será lleno del Espíritu Santo. Pero el verso 16 dice: y hará que muchos de los hijos de Israel sean tornados, porque vendrá con el espíritu obviamente de Elías. Dice: y el Señor nuestro Dios convertirá el corazón de ellos. Y esto es importante, esto es bueno que nosotros lo entendamos, que todo esto venía para acontecer. Pero tristemente dice entonces en el verso más adelante, ahora el 17, dice: irá delante de él con el espíritu del poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, y de los hijos rebeldes a la prudencia, a los justos también, para preparar, dice, el camino al Señor. Gracias, amigo, gracias. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Para que haya así un pueblo bien dispuesto. Pero luego dice Zacarías, dijo, y dice claramente: y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Las mismas palabras de María, pero puestas en otro contexto. ¿Cómo será esto? ¿Cómo será que yo, siendo virgen, muchacha de escasamente 13, 14 años, se cree según los historiadores? ¿Cómo será esto? No conozco varón. No dijo es imposible, pues no he tenido una relación íntima. ¿Verdad que no dijo eso? Pero este hombre dijo, Zacarías habló y dice: entonces dice, ¿cómo conocer esto? Pero ahí está la duda, porque yo soy viejo, y mi esposa y mi mujer de edad también muy avanzada. No le quiso decir vieja, de edad avanzada. Y la Biblia dice que era estéril también. Y es que eso es lo malo. Lo malo es cuestionar a Dios en lo que Él ya ha dicho.
Lo malo es pensar que porque no se me apareció Jesús en carne y hueso como apareció después de haber resucitado a los 12, a los 500 a una vez, no voy a creer. Si usted no cree lo que está en la palabra, si no cree lo que se le predica, si no cree esto, usted puede ser en este momento como este hombre, poner en tela de juicio. Si hoy yo, como el predicador, un hombre que teme a Dios y que viene delante del pueblo de Dios y le dice: Dios lo ha engrandecido a usted como nunca nada ni nadie lo va a poder engrandecer en esta vida, usted lo tiene que creer. Tiene que saber que un día salió de la muerte a la vida, de la miseria a la prosperidad, de la oscuridad hacia la luz, de la maldición hacia la bendición. De veras, alguien cree esto conmigo en esta hora. Y eso, amados hermanos, es la verdad. Eso es lo que nosotros tenemos hoy que entender, que la palabra de Dios hoy nos ha dicho a nosotros cosas sin precedentes, que nunca nadie nos lo pudo haber dicho, que nunca nadie nos lo pudo haber dado. Porque este hombre sacerdote pegado a Dios, en relación y en comunión con Dios, él no le creyó. Como hoy usted puede estar aquí todos los miércoles, porque sabe que aquí tenemos culto los miércoles, y como un miembro activo del cuerpo del Señor, responsable, está aquí los miércoles y los domingos. Pero puede ser que dude. ¿Cómo será esto? ¿Cómo será esto? Mi esposa me llevó una cosita con la que no supe yo si me iba a dar un balazo primero. Yo creo que me vio tan malo, y cuando me dijo: a ver, ponte, y miré que agarró así, dije: me va a matar. Sí, pero era una pistola para medir la temperatura. Y estaba yo bañado en sudor, bañado todo en sudor, y me sentía grave. Y ya cuando miró: santo Dios. Y yo le digo: ¿cuánto? Pues que 102 punto y algo, casi a 103. Y yo le decía: me siento mal, y me siento mal, y me siento mal. Pero yo le dije a Dios: si tú no me haces algo ahorita, Señor, le dije, tú sabrás lo que quieres hacer. Y luego comienza uno a llorar, ¿verdad? Y luego comencé a recordarle a Dios lo que Él sabe: pero tú sabes que yo te amo, te he creído. Y luego viene uno muy humilde: tú sabes que no soy perfecto, sabes que me equivoco, sabes que en veces miento, sabes que en veces fallo con mis ojos, sabes que esto, sabes que... Y luego corre uno y se esconde abajo de la umbrella o de la paraguas de, hermanos, de la excusa y de la debilidad. Pero tú sabes sobre todo que aún imperfecto, pero te amo. Y ahí está uno llorando. Ya no sabía yo si era el sudor que me corría, las lágrimas. Ahí está uno llorando. Pero yo le decía al Señor: yo en ti he creído, en ti he confiado. Tu palabra dice que por tus llagas nosotros hemos sido curados, sanados. Tú dijiste que no me ibas a dejar solo. Tú dijiste que ibas a estar conmigo. Y aunque yo me siento, Señor, solo ahorita, Señor, ayúdame a entender que no estoy solo, que tú me ayudas. Y yo me paraba, hermano, y usted iba a decir: el pastor si se estaba volviendo loco. 103 de temperatura, y yo decía: Señor, dame la mano para poderme parar, porque... Y luego me paraba y así las piernas, mire. Pero si esa loquera me trae bendiciones, hermanos, más quiero de esta loquera que de otras más grandes realidades, porque las realidades de la tierra humanas no llegan a compararse con esto que para muchos es locura en el nombre del Señor. Yo le he dicho a Dios: yo he creído, he ido a lugares, he venido y he ido con tu amor, con tu poder, me has sostenido y sé que eres tú, Señor. No permitas que el enemigo, la enfermedad, el dolor, Señor, no permitas que la debilidad ponga en mí, Dios mío, en mí, esa pared de duda, para que llegar a confiar y a creer que tú estás aquí. Recuerdo hace muchos años o algunos años cuando la hermana Noemí Reyes pasó por un problema muy difícil en su vida. Y recuerdo que la primera oración que la oí decir en su casa, cuando fui a su casa, después de que nos enteramos lo que había pasado, y recuerdo que tirada la hermana en el piso decía: Padre, gritaba, no permitas que por mi boca salga una palabra que te ofenda, aún en medio de mi dolor. O sea, tener fe hasta ese grado, confianza en Dios, postura de comunión y relación en Dios. Eso es algo grande.
Y después la oíamos en el altar allá en la Winnie Lane, donde postrada en el suelo, tirada, y seguía con su oración. Hoy, amados hermanos, que nadie te quite lo que el Señor te ha dicho, lo que te ha dado. Cree lo que el Señor te ha profetizado, cree lo que el Señor te ha dado a través de gente, cree que va a venir, cree este hombre cuánto tuvo que esperar. Yo no creo que este sacerdote se casó con Elizabeth cuando ya era viejo. Yo no creo. Yo creo que él se casó en su juventud, y creo que rápido se dio cuenta que su mujer era estéril y que no podía tener hijos. Pero la Biblia dice que la oración llegó a Dios, que Dios había escuchado la oración, que Dios le estaba dando la respuesta, que nunca la respuesta va a llegar tarde, llega en el momento preciso. Y saben una cosa, pero él no creyó, porque él le dijo al ángel, al mismo Gabriel que había hablado con María, que le había dicho las cosas, le dijo: ¿cómo será esto? ¿Cómo? ¿En qué conoceré yo esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer es una mujer de edad muy avanzada. ¿Cómo? Y vean lo que el ángel le dice. Respondiendo el ángel le dijo entonces, escuchen bien esta palabra, hoy no la tenemos que llevar: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Yo hoy en esta mañana te quiero dar unas buenas nuevas. Te quiero decir que Dios no te va a abandonar, que Dios va a ser más fiel que todo lo que has conocido, que Él es verdadero, que Él, aunque tú no seas, ni yo, ni todo el mundo sea fiel, Él va a ser fiel a su palabra, porque Él no puede negarse. Segunda de Timoteo 2 del 11 al 13 dice claramente: si vivimos por Él y morimos por Él, vamos a reinar con Él. Pero el verso número 13 llega a confesar y dice: aun cuando somos infieles, Dios permanece fiel a nosotros. Esta no es el permiso ni la licencia para Él, para ir y negarle a Dios nuestra vida y ser infiel. Al cabo tu palabra dice que si soy infiel, tú vas a ser fiel conmigo. No, muchos de nosotros estamos en ocasiones siendo infieles con Él, pero Él te sigue bendiciendo, te sigue dando, te sigue cuidando, te sigue guardando. Este es un problema de mucha de la gente, y eso se dijo en la conferencia. Yo lo dije en la conferencia, que muchos que eran fieles a Dios y ahora ven: no me hace falta nada, tengo todo. Te hace falta algo grande: el favor, la bendición de Dios. Te hace falta el que no estés en calamidad. Es que Dios es fiel, es que Él no puede negarse a sí mismo. Él ya lo habló, Él dijo: no te voy a dejar, no te voy a desamparar, te voy a proteger y te voy a guardar. Pero en un tiempo te vas a dar cuenta que lo que dejaste de hacer, que lo que dejaste de creer, que lo que dejaste de vivir, te traerá entonces un resto, o te restará a lo mucho que el Señor te ha dicho y te ha dado. Por eso ahora, amados hermanos, este hombre, cuando yo creo escuchó del ángel, como que tal vez pudo haber reaccionado: yo soy el que estoy delante de Dios, soy el que he sido enviado para darte estas nuevas buenas, o para darte un mensaje de alegría. Hoy yo vengo aquí para darte un mensaje de alegría, que aun cuando nosotros somos malos, Dios sigue siendo bueno, que aun cuando nosotros no lo merecemos, Dios te lo sigue dando, que aun cuando nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Por eso es ahora a María se le dijo: bienaventurada la que creyó, porque el día que creíste, el momento que lo recibiste, que así iba a ser, que aun siendo virgen, sin tener una relación íntima, ibas a quedar embarazada, y que de ti iba a salir el fruto de tu vientre, el Salvador de todo el mundo, el dueño de la vida. Tú lo creíste, y esa es la bienaventuranza. Pero el día que el Señor llegó a nuestra vida, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y el hombre de Dios en la iglesia donde el Señor te encontró y se te dijo: hoy usted ha vuelto de la muerte a la vida. Si lo ha creído y lo sigue creyendo, usted es un bienaventurado, y si lo sigue viviendo, usted es un bienaventurado. Alguien de veras recibe esto conmigo en esta mañana. Hay que seguir adelante.
adelante. Hay que creer que nuestro destino final es el cielo. Hay que creer que un día estaremos allá y oiremos los cantos de millares de ángeles y la adoración de millones y millones de gentes que a través de todo el tiempo, alrededor de todo el mundo, gente de toda lengua, de toda raza, entonaremos alabanzas de gratitud al Dios de nuestra salvación. Y esa es la verdad, amado hermano. Bienaventurado el que ha creído, bienaventurado el que no pone en tela de juicio la verdad de la palabra de Dios. Bienaventurado hasta el que el día de hoy dice: Dios me ha amado, me está amando y aún me amará. Dios me ha bendecido, me está bendiciendo y aún me bendecirá. Dios me ha perdonado, me está perdonando y aún me perdonará. Alguien de veras cree esto conmigo. Bienaventurado el que creyó, bienaventurado el que creyó que Dios llegó a su vida para cambiar todo en él, que Dios vino a su vida para que él fuera bendecido y prosperado. Volviendo al verso, dice entonces el siguiente verso: yo soy el que he sido enviado, yo soy el que Dios ha elegido, soy Gabriel, estoy delante de ti, vine para darte buenas nuevas. Pero el verso 20 dice: ahora dice, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Wow. No creíste a mis palabras. Déjenme decirles algo, hermanos. Hoy yo les hablo a ustedes, a toda la iglesia, a ustedes. Hoy le hablo al hermano Pablo, hoy le hablo a los Lara, hoy le hablo a todos, a mi hermano Douglas, hoy le hablo a todos, a mi esposa, hoy le hablo a la hermana Teresa, hoy le hablo a ustedes, a los Martínez, hoy le hablo a todos, a todos. Dense el lujo de menospreciar lo que quieran, cuando quieran y donde quieran, pero tengan mucho cuidado con menospreciar esto y hacerse selectivos y tomar solamente lo que les gusta. Hoy les hablo a todas estas jovencitas y a los que no están. Hoy les hablo a todos ustedes, porque esta palabra es la que un día nos va a justificar, o esta misma palabra es la que un día nos va a condenar. ¿Me entienden? Hoy yo les digo a ustedes: tengan cuidado los jóvenes, tengan cuidado las hermanas y los hermanos. Y ustedes que no han creído todavía en el Señor, créanle a esta palabra. Esta palabra es vida y es verdad. Esta palabra está aquí para bendecirnos. Esta palabra está aquí para socorrernos. Esta palabra está aquí para ser nuestro amparo. Esta es la Biblia, la palabra de Dios. Digan conmigo: esta es la Biblia. Digan, repita conmigo: esta es la Biblia. Say with me. ¿Tú también? ¿Sí entiendes español? Ok. Esta es la Biblia, la palabra de Dios. El que la lee viene a ser sabio. El que la obedece viene a ser salvo. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Yo hoy le estoy predicando en la palabra de Dios. Yo no saqué de contexto el texto. Esas palabras eran para María, por lo que ella había recibido de parte de Dios. Ella iba a ser el vaso único escogido para ser la madre del Salvador del mundo, de la encarnación de Dios en cuerpo y alma. Ella, no va a haber otra como ella. Ella, la que cantó y se regocijó en Dios su Salvador, porque también para ella era esta esperanza del Salvador del mundo en la nueva gracia. Ella, pero esta Biblia habla de nosotros. Esta Biblia habla de usted y de mí. Esta Biblia habla: bienaventurado el hombre y la mujer que recibe esta palabra. Ustedes, hermanos, que creen que son salvos, crean a todo lo que está aquí. Crean cuando esta Biblia, esta palabra les enseña. Crean cuando les exhorta, crean cuando los corrige, crean cuando les está haciendo saber que tiene que hacer un cambio. Créanle a Dios, créanle siempre. La palabra del Señor nuestro Dios dice en Marcos capítulo 9, verso 21 al 23. Usted sabe la historia cuando el Señor estaba en el monte de la transfiguración y Él allá estaba, hermanos, manifestando la gloria del Señor.
Allá estaban con él Pedro, su hermano Andrés y Juan, Jacobo y Juan, perdón. Y cuando ellos bajan del monte, el Señor escuchó que había un tumulto grande. El Señor escuchó que gente hablaba. ¿Por qué? Porque había un padre con un joven que era atormentado por un demonio. Pero la Biblia enseña del verso 21 en adelante que cuando este hombre miró al Señor Jesús, fue y dialogó con él y habló y se quejó y le dijo: tus discípulos lo traje a mi hijo a ellos, y ellos no pudieron echar fuera el demonio. Y Jesús entonces le dijo a este hombre y le preguntó: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y dice el padre: desde que era muchacho o niño. Y luego dice: y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo. Esa palabra, qué feo, ¿verdad? Qué feo, pero qué bueno que quedó allí, para que nos ayude hoy a nosotros. Pero si puedes hacer algo. Wow. Esta palabra, if you can. Of course he can, he's able. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Pero el verso 23, Jesús le contesta a este hombre desesperado: si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Quiere decir que en ese instante, ese hombre tuvo que haber creído con todo su corazón, creído con toda su alma, creído de inmediato. Porque si crees, al que cree, todo le es posible. Y el verso siguiente dice que inmediatamente aquel padre del hijo que estaba allí, del muchacho, clamó y dijo: creo, Señor, ayuda mi incredulidad. O sea, él dijo, él confesó: creo. Porque la bendición es para el que cree, el que ha creído y el que seguirá creyendo en el nombre del Señor. Y porque él creyó, Jesús entonces le dijo al espíritu inmundo: sal de él y nunca más vuelvas a entrar a él. Lo que quiere decir que ese joven fue sano, y fue sano todo el resto de los días de su vida, porque el Señor había dicho estas palabras. Pónganse de pie, por favor. Alguien quiere venir al altar y decirle: Señor, es verdad, yo soy un bienaventurado. Es verdad, Dios mío y Señor mío, que tú me has bendecido, que tú me has ayudado. Como conclusión, amado hermano, para todo el que va a venir al altar, el que va a estar aquí, la Biblia confiesa en el capítulo número 11 del Evangelio de Juan, desde el verso 27, del 17 al 27, dice que vino Jesús, obviamente, a la aldea llamada, obviamente, Betania. Allí estaba Lázaro, quien había muerto. Su hermana Marta sale y lo encuentra y le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, si solamente cree en mí, él vivirá. Pero escuche usted después en esta porción. Más tarde dice que el Señor manda llamar, obviamente, a la hermana. Cuando el Señor le dice, más bien dicho, ¿crees esto? Y ella le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. La palabra del Señor dice que habiendo dicho esto, fue y llamó a su hermana en secreto. Pero al entrar a la casa, y María dándose un levantón de inmediato, y al haber salido, salieron también detrás de ella los judíos que habían ido a acompañarlas para llorar y consolar a estas dos hermanas. Y la Biblia dice que también María viene y se postra a los pies del Señor y le dice: Maestro, si tú hubieses estado aquí, mi hermano nunca hubiese muerto. Al verla a ella llorar y al ver llorar a los judíos que estaban allí, el Señor se compungió obviamente de corazón, preguntando dónde lo habían puesto. Y la Biblia dice que Jesús también lloró. Pero del verso 38 obviamente en adelante, él conmovido, él entonces mandó que fuera quitada la piedra. Y la Biblia dice que esta mujer, cuando oyó, Marta: Señor, no pueden quitar la piedra. Mi hermano hace 4 días que murió. Mi hermano hace 4 días que está en el sepulcro.
y ya hiede, Señor. ¿Entienden eso? ¿Entienden la problemática de esto, amados hermanos? Por eso el creer, como decía en la definición de creer, es esto que va más allá de la lógica, de la razón, del entendimiento. O sea, esta mujer no mintió. Señor, ¿cómo quieres que quitemos la piedra si lo que está allí es un cuerpo que ya entró en el estado de la putrefacción? ¿Entienden eso? Ya hiede, Señor. Pero Jesús obviamente le dice a esta mujer, de enseguida le vuelve a hablar. Y vea, porque ella le dice estas palabras. Pero el verso 40 dice que Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, ¿cuál es hoy el problema? ¿Cuál es hoy la necesidad? Hay que confiar en Dios. Yo no confío en ningún hombre primeramente, confío en Dios. Pero también creo cuando Dios le da un mensaje a un hombre o a una mujer para venir y dármelo a mí. Y sé cuando viene de Dios para bendecir mi vida. Pero ¿sabe por qué hoy padecemos tanto, sufrimos tanto y perdemos tanto? Porque la incredulidad se mete en la mente, la incredulidad se postula en el corazón, y el hombre y la mujer que creen en Dios deben de creer en Él en toda hora, en todo momento, en todo lugar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y su palabra es verdadera. Bienaventurado el que creyó. Ojalá y tú creas hoy en esta hora que en este altar hay sanidad, que en este altar hay liberación, que en este altar hay bendición, que en este altar hay prosperidad, que en este altar hay salvación para alguien. Ojalá y tú lo creas, ojalá y nuestros jóvenes lo crean, ojalá y nuestras Dorcas lo crean, ojalá y nuestros varones lo crean, ojalá y todo mundo llegue a creer en la palabra de Dios, que el Señor es bueno, que Él se agrada y se complace en hacer misericordia, que el Señor es digno de toda adoración y que toda lengua lo debe de confesar, Señor y Dios que vive y que reina para siempre. Y estas palabras no te he dicho, le dice Jesús, no te he dicho que si crees, no te ha dicho a ti el Señor que si crees, Él puede ayudarte en la necesidad de tu hogar, con tu esposa, con tu esposo, pero créele al Señor, créele a Él, ve más allá de tu razón, ve más allá de tus pensamientos, ve más allá de lo que puedes ver y oír, ve más allá de lo que estás ahora experimentando, créele al Señor, entra al espacio, a la dimensión de lo sobrenatural, solo por tener fe. Ve con el Señor. Si tú has podido creer que un día estarás en el cielo, que también entonarás alabanzas con los millares de ángeles, que estarás y serás iluminado por el resplandor de la luz de aquella hermosa ciudad celestial, el reino eterno del Dios preparado para nosotros. Hoy tienes también que creer que Dios está en esta casa y que Dios te quiere bendecir y que Dios te quiere ahorita ayudar y que Dios te quiere confirmar en la palabra. Bienaventurado el que cree, bienaventurado el que cree, porque el que cree todo le es posible. Bienaventurado el que cree. El Señor Jesús le dijo a Marta: no te he dicho. Ahora Jesús te dice: no te he dicho, no te he hablado, no te he enseñado ya que si crees, que si confías y que si esperas en mí, las cosas que he dicho, las cosas que te he dado, las cosas en las que ya te he bendecido, serán para ti, serán tuyas, serán para que tú te goces en ellas, serán para que mi nombre sea exaltado y sea glorificado. Así es, Señor. Así es, Señor.